Sí. Bien. Sí, se profe. escucha perfectamente. Sí, se escucha. En todo proceso de Sí, creo que comunicación, cuando hablamos de proceso de comunicación es cuando gestionamos procesos de comunicación nos insertamos en una realidad compleja y diversa, o sea, en un entramado social, ¿no? Empiecen a pensar ustedes cómo suceden, ¿no? Estos actos de comunicación en cualquier sociedad, en cualquier grupo social, ya sea cercano, un grupo más grande, no sé, en un municipio, en una región, a nivel más general, en una pequeña localidad, hasta en pequeños grupos, como por ejemplo puede ser, no sé, un entorno familiar o de amigos y demás. Hay muchas personas que tienen diferentes conocimientos, objetivos o miradas, ¿no? También intereses, percepciones, con C, percepciones hay que corregirlo, valoraciones, recursos, entre otros factores. Bueno, estos sujetos o personas forman parte de un escenario social, ¿no? En los cuales están influenciados ellos, pero también sobre el cual pueden influir, ¿no? Acerca de cómo ellos ven ese entorno, cómo cada una de estas personas o grupos pueden generar impacto sobre los demás. Una organización, grupo o simplemente un actor clave establece vínculos con otros. Se distancia o se enfrenta. Imagínense una problemática ambiental, por ejemplo, ¿no? Hay distintas posiciones, hay distintas visiones sobre esa temática, sobre esa parte de ese entorno, de ese mundo, y cómo cada una de esas visiones se va enfrentando, o cómo vamos influyendo también en los demás. Compartimos perspectivas, construimos alianzas con aquellos que mantienen posiciones similares a las nuestras, o incluso nos enfrentamos también, ¿no? a otras personas u organizaciones que piensan diferente. Nuestro rol como comunicadores. Nuestro rol como comunicadores es facilitar, desatar y fortalecer prácticas de intercambio. Cuando pensamos, incluso de negociación de esos significados, de esas significaciones que generamos. Nosotros, piensen la comunicación, ¿se acuerdan que hace unas clases habíamos hablado? La comunicación no es simplemente el acto de transmitir un mensaje, no sé, en una pieza audiovisual o en un folleto. La comunicación sucede también en otras instancias, ¿no? Donde uno dialoga con un vecino o donde se transmite un conocimiento o una interpretación de algo que está sucediendo en el entorno en el que uno se vive o se desarrolla. Entonces empecemos a pensar que a veces comunicamos no solo con un posteo en redes, un posteo en una red social o en una noticia en un programa de radio o del noticiero. La comunicación también se genera en esa transmisión cotidiana, ¿no? Con los otros. Bueno, nuestro rol como comunicadores permite que en esa facilitación que les decía recién, permite a las organizaciones, grupos y comunidades reconocerse como parte de un escenario social, ¿no? Analizar los posicionamientos propios y de los otros grupos, motivando alianzas. Bueno, la propuesta es describir, orientar el uso de una herramienta. En esta clase vamos a trabajar en una herramienta que brinden distintas posibilidades a la hora de pensar la comunicación. Esa herramienta nosotros la definimos como mapa de actores. Mapa de actores. Un actor social es un otro, esto que les decía recién. Estos otros con lo que nosotros nos vamos interactuando, con los que nos encontramos en una relación de interacción, ¿no? En un escenario determinado. Ese actor social puede ser un individuo, o sea, otras personas, o colectivos, ¿no? Grupos. Pueden ser una organización, ya sea del ámbito público, del ámbito privado o de una organización civil. O sea, es cómo vamos interactuando con esos otros. Y lo que caracteriza a un actor social, ya sea individual o colectivo, es el posicionamiento particular en ese escenario determinado. Su papel o rol, o sea, lo que hace o podría hacer, suponte ante una problemática, es su posicionamiento o el que podría tener respecto de esa temática, es los propósitos que tiene, o sea, los objetivos, las intenciones que tiene,
o los intereses respecto de ese escenario o situación, ¿no? Que él procesa, que esa persona o individuo o grupo procesa. Esperen que me quedó. Ahí está. Nosotros, la herramienta de mapeo de actores, que es lo que vamos a trabajar en el día de hoy, se trata de una herramienta para indagar, ¿no? Que nos permite identificar o caracterizar a esta diversidad de actores, individuales o colectivos, en un escenario de intervención. El mapa varía según el punto de partida, ¿no? Nosotros podemos empezar a construir un mapa a través de un diagnóstico de percepción social, supongamos una encuesta o una encuesta cuantitativa o un estudio cualitativo. Los estudios cualitativos, por ejemplo, son entrevistas en profundidad o grupos focales, talleres donde se evalúa alguna cuestión sobre la que queremos indagar, o bien se pueden basar el inicio, el punto de partida, puede ser una construcción elaborada desde nuestro punto de vista particular, lo que nosotros entendemos que esos individuos o grupos, cómo esos individuos o grupos se posicionan frente a una temática. O sea, muchas veces hacer un diagnóstico quizás es costoso, pero también te da insumos para empezar a partir de un punto donde tenés información que relevás de la propia sociedad, o sea, información mucho más fiel de lo que podrían, por ejemplo, conocer, percibir o valorar ciertos individuos o grupos sociales o ciertos actores, como lo estamos denominando, una información mucho más fiel, ¿no? Con datos empíricos de la propia realidad. Ahora, si nos basamos en una construcción de un mapa de actores basada en cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, los caracterizamos, podemos cometer errores porque tenemos también nuestros filtros, ¿no? De mirar acerca de cómo miramos esa realidad. Habitualmente se conocen 3 tipos de mapas de actores. El mapeo de relaciones o redes o sociograma, que muchas veces lo deben haber escuchado, que grafica y describe las relaciones, el primero, que se establecen entre diferentes actores en un espacio temporal, ¿no? Y ese mapeo lo que retrata es la trama, ¿no? Cómo se basa más en las relaciones, en los vínculos entre estos distintos actores, más que en la visión de cada uno de estos actores en particular. Es cómo se va entramando esa red de relación, esa red relacional. Después está el mapeo de territorio, que el punto de partida es el territorio geográfico, nos interesa más el contexto, el entorno en el que suceden esas visiones particulares de estos individuos o grupos. Y el tercer mapeo de actores, que el punto de partida es un tema o problemática. En este caso, en particular, ¿no? Y muchas veces se utiliza para observar el posicionamiento de estos actores en torno a una temática y analizarla estratégicamente, viendo posibles oposiciones, alianzas, intereses, que a nosotros nos dan insumos para trabajar de manera estratégica acerca de cómo tenemos que abordar los distintos conceptos y mensajes para poder trabajar con cada uno de estos actores. Bueno, una vez que definimos los actores, podemos definir el tema de los conceptos y mensajes. ¿A dónde voy con esto? Nosotros no podemos, lo que les quiero compartir es que es importante segmentar los mensajes, ¿no? Los mensajes, los conceptos y mensajes que vamos a trabajar con cada uno de estos actores. No es lo mismo un mensaje, por ejemplo, para un grupo que podrían ser, no sé, de vecinos que componen una sociedad frente a una problemática, frente a, no sé, a un grupo que tiene un grupo de empresarios que tienen con un interés en particular sobre la temática. Los mensajes no van a ser los mismos. Y ahora vamos a visualizar, dejo de presentar un ratito, vamos a visualizar un ejemplo para que ustedes puedan entender de lo que estamos hablando. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe.
No, profe. Ahora no.